Nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal. Hoy toca Fiesta ST, como podéis observar está súper sucio y lo tenemos en el sitio del lavado porque le vamos a pegar un carcherazo con la esponja y un jabón con cera a todo el coche, porque como podéis observar que da asco. Yo a veces pienso, lo veo y digo, soy un guarro porque las llantas no son ni de su color, son negras directamente. No, en serio, da mucha pena el coche ahora mismo, así que vamos a arreglar eso hoy, porque mirad por detrás, o sea, qué maldita locura, da asco. También luego pasaremos al interior porque hay que hacer varias cosas, aparte de limpiar todo, alfombrillas, sobre todo los asientos, porque como podéis observar son negros en vez de rojos, pegarle una lavada a todo, detrás 3/4 de lo mismo, aunque las alfombrillas son lo que más nuevo están, y en el maletero también le vamos a pegar un repaso, aunque aquí tengo cosas, pero bueno, no pasa nada. Le vamos a pegar un repaso a todo y lo vamos a dejar niquelado al coche. Es que da hasta pena, tío, da hasta pena. Así que nada, eso vamos a hacer hoy. Luego, en tema de arreglar cosas, vamos a quitar una cosa que tiene el capó, y este intermitente lo vamos a cambiar porque no luce, tiene la bombilla fundida y eso no mola. Así que nada, vamos a empezar con las llantas, con los pasos de rueda y luego con la carrocería. Para las llantas vamos a usar este producto, que es un desengrasante que es muy potente, porque literalmente mi padre me dice que como lo deje más de 15 minutos se me come la pintura. Entonces, no sé ni qué producto es, lo que sé es que va muy bien para quitar mosquitos, de todo. Entonces lo vamos a echar a las llantas a las 4, vamos a dejar 2 minutos y lo vamos a aclarar todo. Pues una vez el coche limpio, como podéis observar, brilla, que da gusto. La verdad es que se ha quedado muy pero que muy limpio. Ahora se ven casi todos los desperfectos que tiene, como por ejemplo estas cositas de aquí que no me gustan nada. Al fin y al cabo, pues bueno, aquí también tiene una raya que no sé si se apreciará, pero el coche ha quedado totalmente limpio. Ahí está mi padre que estaba pegando una cosa, pero no le hagáis mucho caso. Las llantas por lo menos ya tienen su color original. Hemos pegado unas pegatinas guapas de mi Instagram, así que ya sabéis, podéis seguirme en Instagram, que ahí subo de todo. Hemos quitado una pegatina que tenía aquí detrás del concesionario que me lo vendió, que desde aquí, pues muchas gracias. Y la verdad es que el coche está impecable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿ves? Tiene estos rayones que, bueno, estas cosas puliendo y haciendo virguerías, pues quedan bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo que he dicho desde un principio, que va a ser repasar el interior. Como podéis ver, las alfombrillas están totalmente asquerosas, sobre todo la de mi lado, y los asientos, que en vez de ser rojos tienen pues manchas blancas y negro. Al fin y al cabo los de atrás tampoco están tan mal, pero ya que estamos le daremos un pequeño repaso, ¿vale? Y luego iremos al maletero, pero aquí dentro tenemos muchas cosas por repasar, y lo que vamos a empezar a hacer es, quitando las alfombrillas, repasaremos los asientos y luego ya le echaremos un soplido a todo, un poquito de limpia salpicaderos y listo. Y seguramente, que se me ha caído esta pieza de aquí, ¿vale? Tengamos que pegar esto aquí, porque como bien veis, pues va aquí pegado y hay que pegarlo. Entonces, vamos manos a la obra, porque el tiempo es oro. Pues bien, vamos a darle los asientos. Para ello vamos a usar pues una rasqueta o como lo queráis llamar y un desengrasante mezclado con agua, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es pulverizar un poco los asientos, rascar hasta que veamos que se quita pues toda la suciedad y así, y luego con la aspiradora de agua
darle un par de pasadas a ver cómo queda. Realmente esta es la primera vez que lo hago, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver qué tal. Y recordad, siempre pues con mucho cuidado, ¿vale? Así que vamos a empezar por los asientos de atrás y a ver qué tal sale. Pues bien, así es como han quedado los asientos. Este todavía habrá que darle otro repaso, aunque aún sigue húmedo y tendrá que secar para ver exactamente si le quedan manchas o no. Pero la verdad es que han quedado muy pero que muy bien. Los de atrás son los que mejor han quedado, la verdad. Aún así, a todos hay que darle una segunda pasada, pero literalmente solo con agua o con otro producto. Pero el asiento del copiloto y del piloto, que es lo que tenían un pelín más de suciedad, están quedando bastante bien. Fuera de cámara le daré otra pasada para no enrollarme tanto con los asientos, porque al fin y al cabo hay que tratar también el cuero, que por aquí tiene manchas blancas, y eso ya lo haré también fuera de cámaras para no ser tan pesado con la limpieza. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar las alfombrillas, colocarlas, para que veáis toda la suciedad que ha salido. Está el agua negra. La verdad es que tiene mucha suciedad, pero bueno, vamos a repasar ahora las alfombrillas, las vamos a dejar dentro, soplaremos todo bien por encima y le daremos con limpia salpicadero. Mira, aquí el compañero tomando el sol, el colega, echa para allá, cabrón. Pues nada, haremos lo que hemos dicho, limpiaremos las alfombrillas y soplaremos todo, y antes de darle con el limpia salpicaderos para dejarlo todo bien limpio, porque ha entrado un polín de polvo. Pero bueno, esto soplándolo un poco con el compresor está perfecto, tío. Que no se va. Ahora, míralo. No sé qué le pasa. Se ha enamorado de mi coche, creo yo. Pero bueno, vamos al lío. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir los muelles, la caja mejor dicho, para ver cómo está el panorama. Todavía no los he abierto ni he visto nada, o sea, yo sé que el que me los ha vendido pues cuida las cosas, así que vamos a ver qué tal. Vamos a reaccionar juntos, porque yo es la primera vez que voy a montar unos muelles, y más unos HIR, y o sea, increíble, me los ha... O sea, están nuevos, literalmente, pero nuevos. Mirad esta locura. Me va a dar mucha pena pintarlos, pero es... Ya entenderéis por qué más o menos, pero... súper guay, o sea, increíble. Me los ha traído envueltos y todo. O sea, la caja es original, no penséis que la he comprado ni nada, pero me gustan muchísimo. Yo supongo que estos son los de delante y estos de aquí los de atrás, ¿no? Habrá que ir viendo y probando, pero la verdad es que tenía muchas ganas de esta modificación por el simple hecho de que en mi vida he montado suspensión roscada, ni muelles ni nada, entonces empezar por unos muelles que estaban bastante bien de precio me hace bastante ilusión. Entonces el pensamiento ahora es pintarlos de negro brillo, montarlos y probar el coche, a ver si se nota la diferencia o no. Yo supongo que sí. La verdad, lo que quiero es bajar un pelín más del culo para que quede más o menos compensado. Me han dicho y me han recomendado que el culo del coche nunca tiene que estar más bajo que el morro. Entonces yo espero que se baje un poquito ya, y claro, el morro también va a bajar, así que va a estar todo más o menos a la par.
Entonces, vamos a lijarlos, vamos a prepararlos, vamos a pintarlos y los montamos en el coche a ver cómo quedan. Pues bien, una vez limpios, lo que vamos a hacer ahora va a ser lijarlos con una lija de 240 de momento, para poder quitarle un pelín pues el color azul, porque literalmente los vamos a pintar de negro brillo y al final del vídeo entenderéis por qué exactamente, pero ha sido decisión mía y bueno, también es que me han incitado, que es diferente, pero bueno, una vez limpio vamos a lijarlos todos y a ver qué tal y a prepararlos para pintar. Pues bien, ya serán las 7 y pico, 8 de la noche ya, porque literalmente es de noche. Tenemos el último amortiguador ya montado. Lo voy a poner y vamos a ver el resultado, porque la verdad ya he visto un lado y... ojo, ojo. Has perdido de cable. Me cargo otra vez. Y así es como queda el Fiesta con los muelles HR, la verdad es una salvajada, mirad aquí delante cómo queda, o sea, me entra un dedo y da gracias. Atrás por suerte entran dos y han bajado dos, o sea, antes entraban 4 y ahora entran 2, que es lo que yo quería. Pero es que adelante nos hemos pasado un pueblo, por no decir 3. Es una locura. Lo bueno que no me tocan nada, ni el paso de rueda ni mucho menos, pero yo no puedo ir así por la vida. Literalmente, el día que tenga que pasar ITV me va a decir el chaval, tú que has decidido planchar el coche al suelo y ahora qué. Y la verdad es que no, es que mirad esta locura. O sea, el parachoques delantero parece un cortacésped. Y eso que no es un Honda, y eso que es un Fiesta, pero que es una locura. Desde aquí, a mi colega que me ha vendido los muelles, es un traidor, así de claro. Si lo ve
Le mando un abrazo, gracias por venderme los muelles. Estoy muy contento, la verdad es que el coche tiene un comportamiento muy diferente a lo que es tomar las curvas y tal, y estoy muy pero que muy contento. En el próximo vídeo lo que haremos será pintar partes del coche, como por ejemplo los retrovisores, los plásticos del morro, que están muy mal pintados. El morro seguramente lo pintemos entero, lo que es el parachoques. Dentro del capó seguramente también lo pintemos, el faldón como ya he estado diciendo, y todo esto son cosas que iréis viendo. Las pinzas no sé, me lo estoy pensando todavía, porque se pueden venir otras cosas. Entonces en el próximo vídeo del Fiesta haremos eso. El R5 pues lo tenemos por ahí aparcado, ¿vale? Está por ahí, que estamos esperando unas piezas que nos tienen que llegar. Con esto no quiere decir que no tengamos contenido del R5. Literalmente estamos avanzando en lo que podemos para poder traeros vídeos pues más entretenidos, no siempre lo mismo, no soldar, no chapa. Claramente hay mucha gente que quiere verle ya pintado, imprimado y tal, y yo soy el primero. Entonces estoy avanzando pues cosas fuera de cámaras, estamos hablando con gente, comprando, en plan, haciendo un montón de cosas para poder traeros pues contenido nuevo sobre el R5 y muchas cosas más. Entonces he preferido rellenar el canal con un vídeo del Fiesta, que al fin y al cabo es otro proyecto del canal pero que funciona y que estamos poco a poco pues puliendo detalles, y dentro de poco pues se vendrán las mejoras. Al fin y al cabo pues son proyectos a largo plazo, por así decirlo, y no todo viene de una. Pensad que pues yo también trabajo y esas cosas, pero no me enrollo más. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis, darle like, dejádmelo por los comentarios qué sería la siguiente modificación que vosotros le haríais, qué compraríais, qué pondríais y qué cambiaríais. Y como siempre pues os estaré leyendo. Así que nada, un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.